La elaboración del informe un poco surge de presentar la necesidad de presentar una contrapartida al debate permanente que existe desde la oposición, desde el sector más liberal, si se quiere decir, de la economía. Y lo que nosotros queremos hacer es un poco discutir con datos estos tres mitos liberales que se utilizan de alguna forma para justificar las decisiones en materia de política económica que tomaron lugar sobre el periodo 2015-2019. ¿Qué mitos se derriban con estos estudios? Bueno, en primer lugar, esta concepción, esta hipótesis que ha sido ampliamente difundida por parte de la oposición de decir, bueno, la deuda, el endeudamiento, el famoso acuerdo del 2018 con el FMI se tomó para pagar las deudas heredadas. La realidad es que esto no es así, digo, por ejemplo, solo ateniéndonos a la deuda en moneda extranjera, es decir, a la deuda en dólares, la gestión de Cambiemos tomó deuda en términos brutos, es decir, sin descontar los pagos realizados, por 200.000 millones de dólares. Digo, acá hay una cuestión que mientras que la deuda heredada a pagar era solo de 52.000 millones, es decir, tomaron mucho más de lo que se necesitaba para pagar esa deuda, entonces digo, solo el 26% del endeudamiento adquirido puede justificarse, por ejemplo, por el pago de otras deudas. Digo, lo mismo sucede con, por ejemplo, la cuestión de la emisión monetaria, ¿no? Digo, estamos hablando de una emisión que se dio en un contexto de pandemia. Es decir, bueno, no discutimos que hubo una emisión, porque la realidad es que sí hubo una emisión muy grande, pero también hay que tener en cuenta que esa emisión fue necesaria, que esa emisión se tradujo en todos los que fueron los paquetes de medidas económicas, como lo que fue el ATP, el IFE, el REPRO, lo que hoy en día es el REPRO 2, la extensión de las asignaciones universales y demás, muchas y demás medidas que se tomaron durante la pandemia para que de alguna forma el impacto sobre todo los sectores populares no sea tan grande. Digo, esta receta no solo se utilizó en Argentina, sino que fue a nivel global, y vuelvo a insistir, digo, con aquellas economías, esas grandes economías con las que constantemente los sectores liberales se comparan o aspiran a llegar, digo, esas son las mismas economías que con muchísima más espalda fiscal que Argentina tomaron la misma receta, podríamos decir que es una receta global que tomaron todos los gobiernos, la necesidad de emitir. ¿Cambiemos recibió mayores compromisos de los que dejó? No, la realidad es que no es así, digo, la principal trampa a la hora, podríamos decir, de calcular los valores es sumar esa deuda en pesos con la deuda nominada en moneda extranjera, es decir, la deuda en dólares, ¿no? Entonces, esta operación de suma es deliberadamente confusa, ¿no? Que es la que utilizan ellos para decir, bueno, el gobierno de Cambiemos recibió mayores compromisos que el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Entonces, esta inversión del cálculo busca mostrar esto, es decir, el default de moneda doméstica es una decisión política, digo, no es una consecuencia económica, entonces no así en relación con la deuda emitida en moneda extranjera, digo, donde los compromisos deben pagarse necesariamente con divisas. Entonces, por ello, contrastar el mito es una tarea muy simple. A ver, si nosotros observamos, por ejemplo, los compromisos heredados por cada gestión en moneda extranjera, se puede apreciar fácilmente que Cambiemos heredó un nivel de vencimiento sustancialmente menor al que le dejó a la actual gestión, digo, al que se encontró Alberto Fernández cuando asumió.